Buenos días, mi nombre es María Caterina Vergara Hernández. Voy a estar con ustedes en la asignatura de Química General y bueno, sean todos bienvenidos. En la unidad número 1 vamos a ver lo que es la introducción y conceptos básicos de química. Aquí vamos a encontrar definiciones como los estados de la materia, las formas y clases de energía, propiedades físicas y químicas. También hablaremos y estaremos haciendo ejercicios del Sistema Internacional de Unidades y Análisis Dimensional y diferentes definiciones. Iniciamos diciendo que la química pues es la ciencia que estudia la materia y todas sus transformaciones, y como es tan amplia, entonces se clasifica o se divide en diferentes ramas. Encontramos la química orgánica, que se encarga del estudio de todos los elementos que tienen carbono en su estructura. Está la bioquímica, que se encarga de todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de los seres vivos. Encontramos la química de los polímeros, que estudia sustancias de alto peso molecular o sustancias poliméricas, y también encontramos la química inorgánica, que estudia todos los compuestos que no tienen carbono en su estructura o que carecen de uniones carbono-hidrógeno. También vemos que hay una parte que se encarga de estudiar todo lo que son las sustancias microscópicas, o en este caso los átomos, ¿sí? En la química nuclear o química cuántica. También vemos la química analítica, donde se estudia todo lo que es el análisis cualitativo y cuantitativo de las sustancias, y la fisicoquímica, que estudia la interacción entre la materia y la energía. Entonces vemos que la química tiene gran aplicación pues en la vida. Realmente nosotros no podemos desempeñarnos bien si no hacemos uso de la química. Desde que nos levantamos estamos utilizando crema dental y muchos otros productos que nos hacen mejor nuestra vida. Entonces vemos que la ingeniería industrial, por ejemplo, es bastante fundamental el estudio de la química, teniendo en cuenta que se realizan numerosos procesos para hacer estos productos, y bueno, la química hace parte de ellos, ¿verdad? Vemos también que en la medicina es bastante útil, sobre todo en unión con la física, ¿sí? Para lo que es el estudio de todas las sustancias como los átomos, por ejemplo. Y bueno, en las radiografías, eso es una gran aplicación que se tiene en cuenta desde la química cuántica, pues se estudia bastante. Bueno, vamos a definir la materia. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Entonces todo lo que tenemos en el universo es materia, y bueno, la química pues estudia la materia, o sea que es una ciencia de gran campo, ¿sí? Ya sabemos entonces que el eje o estudio de la química es precisamente la materia. Entonces veamos lo siguiente. La materia se puede clasificar en sustancias puras y sustancias mezcladas. Dentro de las sustancias puras podemos encontrar aquellas que tienen un solo componente, como por ejemplo los elementos, ¿sí? Cualquier elemento de la tabla periódica, tales como los que tenemos acá, o también los compuestos que están unidos por dos o más elementos, ¿sí? Dentro de estos sistemas materiales, como lo habíamos dicho, pues también pueden haber unas mezclas. Estas mezclas pueden tener dos o más componentes y formar una sola fase, como lo son las mezclas homogéneas, o también pueden ser dos o más fases y formar mezclas heterogéneas. Ahora veamos lo que son las propiedades de la materia. Dentro de las propiedades de la materia podemos ver que están las propiedades físicas y también están las propiedades químicas, ¿sí? Entonces, en estas propiedades físicas son aquellas que nosotros podemos observar o medir sin cambiar la identidad y la composición de la sustancia, como cuáles: el color, el olor, ¿sí? La densidad, el punto de fusión. Pero en las propiedades químicas ya las sustancias se pueden transformar y dar origen a otras, como por ejemplo una reacción química, ¿verdad? Como la inflamabilidad, ¿sí? Cualquier sustancia que reacciona en presencia del oxígeno, ¿sí? Estas sustancias que pueden ser físicas o que pueden ser, estas propiedades, perdón, que pueden ser físicas o químicas, a su vez, dependiendo de, digamos que de la cantidad de materia, o dependiendo más bien de la dependencia con la cantidad de la muestra, nosotros podemos encontrar propiedades intensivas y también podemos encontrar propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas cuyo valor numérico no depende de la cantidad de sustancia, es decir, estas propiedades son intrínsecas o son características de las sustancias. Por ejemplo, si yo voy a medir la densidad de un líquido,
yo no necesitaría recoger todo el líquido que está en el planeta. Basta con tomar una muestra y caracterizarla, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la densidad de la leche es tal, ¿sí? Y ya ese es un valor que caracteriza a la leche, ¿sí? A nivel global, por decirlo así. Estas son propiedades intrínsecas o características de una sustancia, ¿sí? Lo mismo sucede con la temperatura de ebullición. Por ejemplo, la del agua ya todos sabemos que es 100 grados centígrados. Bueno, puede manejar algún tipo de variación de pronto con la altura, pero es una variación bastante pequeña, ¿verdad? Tenemos la temperatura de fusión también de las sustancias, ¿sí? Ellas funden a una temperatura específica, entonces un material se caracteriza porque funde a tal temperatura. Esa es una propiedad intrínseca o característica de él. A esto es lo que les llamamos propiedades intensivas, ¿sí? Son aquellas que su valor numérico no depende de la cantidad de sustancia, sino que son propiedades que caracterizan a esa sustancia. Bueno, entonces acá tenemos la definición de densidad, ¿sí? Masa sobre volumen. Acá tenemos algunas unidades de ella. Bueno, esto aquí es si quisiéramos nosotros despejar pues el volumen de acá. Bueno, ya sabemos que para despejar aquí pues es como si se cambiara esta B hacia acá, ¿sí? Y luego la densidad pasa a dividir, ¿sí? Estas son algunas de las unidades, ¿sí? Que se pueden manejar, pero fíjense que es masa y unidades de masa y unidades de volumen en la parte de abajo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular la densidad. En este caso, vemos acá, si quisiéramos calcular la densidad de un sólido irregular, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, tomamos una probeta, esto que está aquí es una probeta y esto que está acá arriba es un beaker. Entonces, lo que hacemos es, medimos un volumen inicial, aquí tenemos que fue 35, por decir algo. Entonces dejamos caer el sólido irregular. Entonces, teniendo en cuenta el principio de Arquímedes, ¿verdad? Que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo volumen en un recinto. Entonces, si ya acá tenemos el cuerpo número 1, que es el agua, si nosotros adicionamos estas tuercas, el volumen que se incremente va a ser el volumen que corresponde a ¿quién? A las tuercas, ¿sí? Entonces, bueno, ya teníamos el volumen 1, adicionamos las tuercas y ahora dio 50. ¿Qué quiere decir esto? Que como pasó desde 35 hasta 50, entonces el volumen de las tuercas es 15, ¿sí? Acá tenemos 15 centímetros cúbicos, ¿sí? Recordemos que para el agua, bueno, como la densidad es 1 aproximadamente, entonces un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Como la densidad se define como la masa, ¿sí? Por unidad de volumen de un cuerpo, entonces lo que tenemos que hacer es, ya conocemos el volumen, vamos a determinar la masa. ¿La masa de quién? De estas tuercas. Eso lo hacemos en una balanza. Entonces acá en este caso ya se tenía reportado que era 108, entonces lo que hacemos es dividir la masa de las tuercas entre el volumen de las tuercas. Recordemos que este volumen fue obtenido mediante el principio de Arquímedes, ¿sí? Acá está el volumen desplazado que fue 15 y ya esto nos dio 7.2 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces así sabemos que la densidad de estas tuercas es 7.2, ¿sí? Entonces si tenemos estas tuercas en otro lugar, pues deben dar la misma densidad, ¿verdad? Por eso es una propiedad intensiva. Continuamos. Otra propiedad intensiva, el punto de ebullición, es aquella temperatura en la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión de vapor del medio en el que se encuentra, ¿sí? Esto varía también con la altura, ¿sí? El punto de fusión es la temperatura a la cual se encuentra el líquido en fase, se encuentra el líquido de fase sólido-líquido, es decir, la materia pasa del estado sólido al estado líquido, ¿sí? La tensión superficial pues es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Encontramos también entonces en la materia que están las propiedades extensivas. Ya hablamos de las intensivas, ahora vamos a hablar de las extensivas, ¿sí? En las propiedades extensivas, su valor numérico depende de la cantidad de sustancia, es decir, estas son propiedades que cambian cuando cambia el tamaño de la muestra. Nosotros tenemos, por decir algo, la masa, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la definición de que masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pues no es lo mismo la masa de un ladrillo que de una pared, ¿verdad? Que tiene muchos ladrillos, entonces eso varía. El volumen, pues es el espacio que ocupa un cuerpo. Esa también es una propiedad extensiva. No es lo mismo el volumen de una botella que de un galón.
¿sí? Eso varía. Lo mismo sucede con la presión del gas y asimismo hay muchas propiedades extensivas más. Y estas propiedades extensivas, el valor numérico cambia, ¿sí? Cuando cambia la cantidad de sustancia, ¿sí? Esas son propiedades extensivas. Entonces, en general, la diferencia entre una propiedad intensiva y una extensiva es que en la intensiva el valor numérico sí cambia, el valor numérico no cambia, perdón, cuando cambia la cantidad de sustancia, y en las propiedades extensivas el valor numérico sí cambia, ¿sí? Estas son propiedades generales, propiedades extensivas. Pasamos ahora a mirar lo que es un cambio físico y un cambio químico. En los cambios físicos son aquellos en los que no se altera la identidad de la sustancia que los experimenta, es decir, siguen siendo la misma sustancia, ¿sí? Y en los cambios químicos, pues sí es alterada la naturaleza de la sustancia. Estos son procesos que son irreversibles, ¿sí? Si nosotros cogemos un poquito de azúcar y lo llevamos al fuego, pues esta se va a descomponer, ¿verdad? Y vamos a tener el carbono que se va a quedar en el fondo del recipiente y el agua que va a salir o se va a descomponer del azúcar y vamos a poder apreciar, digamos que las goticas. En el caso de que tapemos el recipiente donde estamos descomponiendo azúcar, vamos a ver las gotas en la parte superficial de la tapa, ¿sí? En la parte superior, perdón, de la tapa vamos a poderlas apreciar, y es porque precisamente el azúcar se descompone en carbono y agua. Y si lo dejamos por un tiempo largo, pues bueno, primero se empieza a poner marrón y luego ya vamos a observar un sólido negro, que es el carbono, ¿sí? Entonces, por el contrario, cuando nosotros tenemos azúcar y agua, disolvemos, nosotros si queremos podemos separar ese azúcar del agua, o lo mismo sucede con la sal y el agua, ¿sí? Esos son los que son los cambios físicos, los que la naturaleza de la sustancia no se altera o sigue siendo la misma. Entonces yo pongo, por ejemplo, agua con sal, pongo un recipiente, lo pongo a evaporar y bueno, me va a quedar la sal en el fondo y el agua digamos que se va a evaporar y la puedo recoger si así lo quisiera, ¿sí? El agua sigue siendo agua y la sal sigue siendo sal, pero en cambio acá no. Acá ya el carbono y el agua yo no lo voy a poder regresar a azúcar, ¿sí? Acá tenemos, quisiera que ustedes de pronto en casa dijeran aquí en qué, digamos, circunstancia de esta se presenta un cambio físico y en cuál se presenta un cambio químico, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros mezclamos café con leche, ¿ustedes creen que sea un cambio físico o un cambio químico? Voy a esperar a que me comenten. Pueden hacerlo en el foro de discusiones, ¿sí? Una maceta que se rompe vendría siendo un cambio físico, ¿cierto? Porque precisamente la maceta está partida, pero se conserva sus propiedades, ¿sí? El hielo se funde, o el agua hierve, o el yodo sublima. Estos que están aquí son cambios de estados. Todos los que son cambios de estados en la materia, pues son cambios físicos, ¿sí? Porque precisamente yo cojo mi cubeta de hielo, la tiro al suelo, y lo que hace simplemente el agua es que se transforma del estado sólido al estado líquido, pero sigue siendo agua, y eso es un cambio de estado. Entonces, me gustaría que cada uno complete, digamos que esto acá, ¿sí? Acá en el caso de que la manzana se pudre, bueno, cuando una manzana se pudre, uno empieza a ver que, bueno, lo primero es que se pone marrón, ¿verdad? Y luego lentamente va cambiando su estructura, ya deja de ser manzana. De hecho, si nosotros cogemos y probamos ese trocito de manzana, pues vamos a notar que tiene un sabor diferente, y es precisamente porque se ha oxidado, es decir, que ha sufrido un cambio químico, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que queremos notar acá, que en los cambios químicos la naturaleza de la materia cambia, ¿sí? Ya no es igual como estaba al principio, y en los cambios químicos sí, y son procesos irreversibles. Continuamos. Dentro de los estados de agregación de la materia, pues bueno, encontramos el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, ¿sí? Estos estados simplemente son en los cuales nosotros podemos presentar o podemos tener, digamos que diferentes de las sustancias que tenemos en casa, ¿verdad? ¿Sí? Acá tenemos entonces, cuando hacemos el paso de un sólido a un gas, esto se llama sublimación. Bueno, no todas las sustancias tienen la capacidad de pasar de sólido a gas, pero por ejemplo, si cogemos un trozo de yodo en forma sólida, este puede hacerlo y pasar directamente. ¿Sí? Se puede evidenciar que puede pasar directamente al estado gaseoso.
Pero bueno, por suerte no todos pueden hacer esto, porque si no, imagínense nosotros sentados en la silla y qué tal que la silla se nos evaporara, ¿sí? Entonces, pues no todas las sustancias pueden pasar directamente del estado sólido al estado gaseoso, ¿sí? Cuando pasamos una sustancia del estado sólido al estado líquido, a este proceso se le llama fusión. Cuando pasamos del estado líquido al estado gaseoso, a este proceso se le llama vaporización. Cuando pasamos del estado gaseoso a líquido, licuación o condensación, de líquido a sólido, solidificación, y de gas a sólido, sublimación regresiva. Todos estos cambios de estados que se pueden presentar en la naturaleza, pues son cambios físicos, ¿verdad? Porque aquí simplemente la naturaleza está cambiando su forma, pero digamos que esa materia sigue siendo igual, ¿sí? Por decirlo así. Bueno, veamos acá un poco la diferencia entre evaporación y punto de ebullición. Bueno, la evaporación se puede presentar a cualquier temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, yo pongo un vaso de agua y, bueno, lo dejo allí y él empieza a evaporarse, ¿sí? Desde la parte superficial empiezan a desprenderse las moléculas de agua y, bueno, poco a poco hasta que ya ha pasado un tiempo, pues esa agua se habrá evaporado, ¿sí? Pero no habrá alcanzado su punto de ebullición, ¿sí? El punto de ebullición, digamos que es la temperatura máxima a la cual la sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso, y esto ocurre cuando la presión del sistema es igual a la presión atmosférica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el punto de ebullición puede variar con la altura, ¿verdad? Si nosotros estamos, por ejemplo, en un punto alto, pues entonces allá el punto de ebullición va a tender a ser menor, ¿verdad? Porque a mayor altura, menor presión y por lo tanto menor punto de ebullición. Y eso se debe precisamente a que las moléculas de la sustancia pues se encuentran menor fricción y entonces por parte de los gases que están en la atmósfera y pueden pasar más rápido del estado líquido al estado gaseoso. Pues esto ocurre a una mayor altura, ¿sí? Entonces allí podemos ver esa relación. Y en cambio la evaporación pues se puede presentar a cualquier temperatura, ¿sí? Bueno, ya hablamos un poco de algunas propiedades físicas y propiedades químicas. Ahora vamos a mostrar un poco lo que son las técnicas de separación de mezcla, ¿sí? Dentro de estas técnicas de separación de mezcla podemos encontrar procedimientos físicos como lo son la destilación, la evaporación, la cristalización y la cromatografía. Y también podemos encontrar digamos que lo que son los procedimientos mecánicos, como es la filtración, el tamizado, la imantación, decantación, centrifugación y levigación, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poco lo que es la destilación. En la destilación, básicamente lo que tenemos acá es una mezcla de dos líquidos y entonces estos líquidos tienen una temperatura de ebullición o una diferencia en la temperatura de ebullición mínima de 10 grados centígrados. Entonces, si nosotros acá le suministramos calor, el líquido que tenga menor punto de ebullición pues va a pasar más rápido del estado líquido al estado gaseoso, ¿verdad? Entonces va a empezar a subir por aquí y luego va a pasar a través de este condensador. Observen que tiene una chaqueta de enfriamiento, ¿verdad? Aquí va a estar agua en constante flujo. Entonces lo que va a suceder es que a este gas se le baja la temperatura y por lo tanto va a pasar del estado gaseoso al estado líquido y lo vamos a poder recoger acá, ¿sí? Entonces, así estaríamos separando uno de los líquidos que estaba aquí en esta mezcla, ¿verdad? Luego nosotros podemos retirar aquí este matraz y podemos poner otro matraz y recoger la siguiente sustancia, ¿sí? Entonces de esta manera estaríamos haciendo la separación de dos líquidos que tienen puntos de ebullición diferentes, ¿sí? Tiene que ser mínimo de 10 grados centígrados porque si están muy cerquita los puntos de ebullición entre los líquidos, entonces lo que va a suceder es que los dos van a ser pasados del estado líquido al estado gaseoso al mismo tiempo, entonces no los vamos a poder separar, ¿sí? Bueno, es importante aquí controlar la temperatura porque precisamente así nosotros vamos a poder saber cuál es el líquido que sale primero, ¿verdad? En el caso de que tengamos una mezcla alcohol-agua, pues entonces el alcohol, como tiene menor punto de ebullición, es el primero que va a salir. Y entonces cuando yo vea aquí que registra aproximadamente la temperatura del alcohol, la temperatura de ebullición del alcohol, entonces ya sabré que las gotitas que están pasando acá pues son del alcohol, ¿sí? Esto que está acá es el soporte universal, ¿sí? Este es un aro y acá tenemos una pinza. Bueno, en la evaporación
pues bueno, dependiendo los materiales que tengamos, ¿verdad? Aquel que sea más volátil, pues va a tender a separarse primero y entonces nosotros vamos a poder recoger uno de estos materiales, el que pase más rápido, digamos que al estado gaseoso, o el más volátil, y luego recojo y luego me queda digamos que un residuo en el recipiente, ¿sí? En la cristalización, bueno, es un método que se emplea bastante para purificar sustancias, sobre todo sustancias inorgánicas, ¿verdad? Aquí podemos nosotros, digamos que por medio de un cambio en la temperatura, ¿sí? de la sustancia, entonces podemos ver cómo se obtienen los cristales de una de las sustancias y bueno, esto es muy útil porque precisamente las sustancias no cristalizan o todas no cristalizan, digamos que a la misma temperatura, ¿verdad? Entonces, digamos que con disolventes en caliente y en frío podemos obtener, digamos que cristales de una sustancia, ¿sí? La filtración, bueno, ya es un procedimiento que se utiliza frecuentemente, ¿verdad? En casa vemos cómo si vamos a hacer un jugo, por ejemplo, quedan lo que son las pepitas, quedan digamos que en el colador, por decirlo así, y el líquido pasa, ¿verdad? El tamizado ya se emplea para lo que son, digamos que sustancias de diferente peso o de diferentes tamaños, ¿sí? Entonces, las más pequeñitas van a poder pasar y las más grandes van a poder ser retenidas en el tamiz. Entonces, de esta manera podemos separarlas, ¿sí? La imantación, bueno, ya esto es con sustancias que tengan propiedades magnéticas, aquellas que la presenten pues van a poder unirse a un imán y bueno, ya va a quedar la otra sustancia. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de azufre-hierro, entonces el hierro, como tiene propiedades magnéticas, va a poderse unir a un imán que le podamos acercar y de esta manera vamos a poder liberarlo del azufre, por decirlo así, en el caso de que tengamos una mezcla de azufre-hierro, ¿sí? En la decantación, pues bueno, lo que hacemos es precisamente en el caso de que tengamos de pronto líquidos que sean de diferentes densidades, entonces yo puedo utilizar un embudo de decantación y bueno, aquella sustancia que sea más pesada pues la voy a poder obtener primero y luego me va a quedar la que es más liviana, ¿sí? Entonces en el embudo de decantación, que ahorita se los voy a mostrar, pues podemos hacer este procedimiento. También está la centrifugación, bueno, se ponen las sustancias digamos que en una centrífuga y entonces las más livianitas van a quedar en la parte de arriba y las más pesadas en el fondo y lo que vamos a hacer es que una vez salga de la centrífuga pues entonces vamos a poderlo filtrar y bueno, vamos a obtener las dos sustancias. También está la diálisis, bueno, este es un proceso que digamos que se lo realiza si hablamos de nuestro organismo, los riñones realizan este procedimiento, ¿verdad? Y es precisamente dejar pasar de pronto aquellas sustancias que son más pequeñitas, ¿sí? Y bueno, las que son más fuertes o las que son más pesaditas van a poderse retener, ¿sí? Veamos entonces cómo es la relación entre la materia y la energía, ¿verdad? Entonces, para saber esta relación tenemos que saber que la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo o para transferir calor, ¿sí? Hay diferentes formas de energía. Entre esas diferentes formas de energía tenemos la energía calórica, tenemos la energía eléctrica, la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es la que poseen los cuerpos en movimiento y se transfiere fácilmente entre objetos. En la energía potencial es la que posee un objeto debido a su posición relativa a otros objetos y es resultado de las atracciones y repulsiones que el objeto experimenta en relación con otros objetos, ¿sí? La energía potencial se puede convertir en energía cinética y la energía cinética puede servir para realizar un trabajo y también para generar un calor. En general, la energía se puede convertir de una forma a otra, pero la energía no se crea ni se destruye. La energía total se conserva, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un proceso exotérmico, entonces vamos a ver si que estos reactivos van a convertirse en productos y van a generar calor, ¿sí? Por el contrario, en un proceso endotérmico, pues estos reactivos, ¿verdad? Van a absorber calor, ¿sí? Entonces, se obtienen un producto, pero luego de que estos reactivos absorban calor, ¿sí? Entonces, precisamente, bueno, eso es lo que ocurre de pronto en algunos tipos de reacciones, ¿verdad? Algunos liberan energía, pero algunas lo que hacen es consumir, ¿sí?
Entonces allí vemos un poco lo que es la relación entre lo que es la materia y también la energía, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen día.